Nuestro primer invitado de hoy es Ricardo Vanegas, asambleísta por el Movimiento Indígena Pachacutic. Asambleísta, le saluda Juan Javier Benedetti, bienvenido a Punto de Orden. Sus comentarios, doctor Vanegas, sobre cómo se está montando el juicio presidencial en la Comisión de Fiscalización. Buenos días, Juan Javier, y buenos días a todas las personas que nos están viendo. Mire, yo pienso que el juicio que se está llevando en este momento contra el presidente Lasso es el que se dispone de acuerdo al procedimiento que establece la ley orgánica de la función legislativa. Ya hemos visto el día de ayer comportamientos que no corresponden a los asambleístas, no deberían ellos estar en esas actitudes, porque son procesos que se deben llevar con formalidad y con el respeto que merece un juicio de esta naturaleza. Es importante señalar que las pruebas presentadas por los acusadores son realmente muy limitadas y las que ayer se han anunciado tienen que ser conducentes a determinar que efectivamente existe la responsabilidad política del presidente Lasso en la remoción del almirante Estupiñán, porque aparentemente el presidente Lasso no hizo nada respecto a posibles actos relacionados a un peculado entre Amazonas Trankers y Flopec. Eso es lo que hay que demostrar en este proceso y en esta etapa, ¿verdad? Asambleísta, es evidente que la intención no es juzgar al presidente, sino ejecutarlo. Ya están cargados los 92 rifles que se necesitan para fusilarlo. Bueno, yo creo que todos aquellos que hacen encuestas en el Ecuador siempre salen con resultados adversos. Así que no vivamos de las encuestas, vivamos de las realidades. Este es un proceso donde fundamentalmente se tiene que demostrar la responsabilidad de Lasso. Y eso es lo que tienen que hacer los acusadores. Para mí, parten con una prueba muy deficiente. Hay un tema que hay que leer bien la sentencia de la Corte Constitucional cuando eliminan el elemento confianza. Y cuando se habla de responsabilidad política en la teoría, en la doctrina, la responsabilidad política requiere del elemento confianza, porque es cuando el ministro de Estado, por poner el ejemplo, designa a una persona de su confianza para hacer algo. Cuando esta persona hace algo que es incorrecto, obviamente la responsabilidad política es de quien lo ha designado directamente, pero porque hay una relación directa entre el ministerio y el funcionario. Acá no puede haber una relación directa porque el presidente no designó al señor almirante Estupiñán, y porque la Corte Constitucional, al quitar la palabra confianza, prácticamente elimina la posibilidad de hablar de responsabilidad política. Hay que estudiar derecho político y ciencias políticas. Lamentablemente no todos lo hacen. Ricardo, buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Estamos hablando con el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas. Ricardo, desgraciadamente para este juicio político, el referente no es el profesor Cabanelas, sino el profesor Pitágoras. Es decir, aquí la referencia no es jurídica, sino matemática. Es evidente de que no hay pruebas o no hay cargos con la suficiente contundencia y peso para demostrar siquiera la existencia del peculado, mucho menos la participación del presidente en algo que ni siquiera se puede evidenciar. No penalmente, políticamente incluso no se puede evidenciar. Eso lo explicaría Cabanelas. Pero al final de cuentas se dirá cualquier cosa en el juicio político. La mayoría de los asambleístas estarán chateando, estarán revisando redes sociales, pocos atendiendo lo que se diga ahí, y llegará el momento de la votación, que es lo que manda, porque sobre esa decisión no habría ni siquiera una opción de revocarla que no sea de la propia asamblea, y ahí es cuando manda Pitágoras, es decir, números. En ese sentido, y yéndonos al esquema de Pitágoras, Ricardo, ¿cómo está estructurado en este momento de forma política la asamblea? Eso me interesa saber. ¿Cuántos votos reales tiene Pachacutic?
o lo que inicialmente fue Pachacutic. ¿Cómo está dividido en este momento el bloque Pachacutic? ¿Cuáles son los Pachacutic que están en contra del gobierno o a favor del juicio político? Usemos más bien esta frase, a favor del juicio político. ¿Cuál es el número de los ex o actuales Pachacutic que están en contra del juicio político? Ya sabemos que los socialcristianos y el correísmo está impulsando el juicio político. ¿Qué sabe usted sobre el tema izquierda democrática, del grupo original? ¿Cuántos están a favor del juicio? ¿Cuántos están en contra del juicio? O sea, denos una visión matemática y política, por supuesto, no jurídica del tema. Adelante, Ricardo. A ver, Alfonso, usted fue asambleísta varias veces. En política nada es seguro, sino hasta el momento mismo de la votación. Creo que nosotros tenemos una responsabilidad y esa está conducente a demostrar si efectivamente existió o no la responsabilidad política de parte del presidente Lasso. Nosotros en Pachacutic somos una bancada que está unificada. Acabamos de elegir a nuestro nuevo coordinador de bancada, al señor Mario Ruiz, y lo hicimos en forma unánime. Como bancada hemos estado de acuerdo en que exista un juicio político, siempre que la Corte Constitucional así lo determina. El juicio está. Hay una resolución del Consejo Político de Pachacutic de votar por la destitución del presidente, pero hay también una resolución de la Corte Constitucional que nos está diciendo que nosotros solo lo podemos juzgar por el tema de Flopec y de Amazotangas, y respetando la Constitución. Y ahí ya tenemos un elemento que no fue analizado por el Consejo Político de Pachacutic, porque obviamente habían otras causas que también eran aparte de ese juicio. Todo eso nos va a llevar a nosotros a un análisis, porque yo estoy de acuerdo con usted que esto es aritmética, pero tampoco vamos nosotros a pasar a la historia como asambleístas que hemos votado en contra de una decisión de la Corte Constitucional y hemos removido un presidente constitucionalmente electo sin una causa justificada. Eso no es correcto. Yo espero ver las pruebas que va a presentar el presidente de la República. Conozco ya las pruebas que han presentado los acusadores, que además les quiero decir, para mi concepto, ojalá en la vida yo hubiese tenido ese tipo de acusadores en un juicio, porque ganaría siempre los juicios. Ahora, Ricardo, son malos acusadores, hay un mal caso. Ricardo, pero recuérdanos un poco lo matemático, por lo menos de Pachacutic. ¿Cuántos son ese bloque unánime que votó por Mario Ruiz, que digamos, sin que se escape un voto, cuántos son? Y en razón de ese número, de cuántos son, cuántos están radicalmente a favor del juicio, de la destitución, sin observar nada, sino simplemente hay que destituir a Lasso, y cuántos serían los que quieren reflexionar sobre el tema constitucional, jurídico, de las cargas de la prueba, etcétera. Somos 24 en Pachacutic y nosotros somos un movimiento social que es plurinacional y nuestras decisiones nacen de los análisis en la divergencia que tenemos cada uno, y después de las discusiones tomamos las resoluciones que generalmente se cumplen. Yo no te puedo decir en este momento lo que me estás preguntando, porque no voy a generar una división dentro de mi propia bancada. Nosotros tenemos que conversar y tenemos que resolver. Lo único que te puedo decir y le puedo decir al país es que nadie puede ser sentenciado sin antes desarrollar su juicio. Eso es una equivocación. Ya hemos vivido en las novelas y en los dibujos animados esto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Sí te acuerdas que decían, claro, primero me la sentencian y luego me la juzgan? Nosotros no vamos a caer en ese juego. Y además no somos controlados ni por UNES ni por los socialcristianos. No somos parte de esa mayoría que ha colocado a la Asamblea en el 3% de aceptación. Nosotros nos manejamos de una manera totalmente independiente, del gobierno inclusive. No tenemos nada que ver con el gobierno, no nos interesa tener una relación con el gobierno, pero vamos a actuar como corresponde actuar. Buenos días, Ricardo, te saluda Carlos de Tomaso, son las 8:42, estamos conversando con Ricardo Vanegas, asambleísta. Ricardo, tú eres uno de los pocos asambleístas que en las declaraciones que has venido haciendo te enfocas en lo jurídico.
que es un poco como yo veo el juicio al presidente de la República. Hay una tremenda distinción que hace la Corte respecto de los juicios políticos a los ministros y del juicio político al presidente de la República. Dice que es completamente agravado, con restricción temática, solo aprobado por la Corte, con reglas, con una solicitud de que los asambleístas actúen de manera rigurosa respecto de cuál es la temática aprobada, las pruebas que se pueden presentar. Pero hay una línea gris, Ricardo, que no sé si compartes esto, es que si yo soy asambleísta, ¿qué es lo que estoy juzgando? Estoy juzgando si las conductas, pese a que no se necesita enjuiciamiento penal previo, si las conductas recaen en la tipificación de lo que se establece en el Código Penal como peculado. Se está juzgando, la Corte en una frase dice, aquí se juzgan infracciones constitucionales. Los diputados tienen que estar convencidos que hay una infracción constitucional contra los valores de la Constitución, pero luego dice, pero que en el caso del juicio del presidente es alguno de los delitos que están previstos en el 129 de la Constitución. ¿Qué es lo que se juzga y qué es lo que deberían estar convencidos los asambleístas para votar, por ejemplo, por la destitución del presidente? ¿Puedes darnos tu punto de vista sobre esta, que yo digo, es una cierta línea gris? Es importante lo que ha hecho la Corte Constitucional. Claro que quiero señalarles a ustedes que yo estoy totalmente en desacuerdo con ese fallo. Creo que ha creado un precedente totalmente negativo. Cuando empieza la Corte aceptando que el CAL ha cometido errores, que en cualquier juicio, por esos errores se puede perder un juicio, pero aquí lo dejan pasar. Pero luego crea reglas, como tú ya nos has señalado, Carlos, y dice, solo lo pueden juzgar por el caso relativo a la responsabilidad política de su actuación como presidente de la República en el tema Flopec a Amazonas Tankers en un posible peculado. ¿Qué es lo que se tiene que jugar en la Asamblea? La responsabilidad política. ¿Cómo es la responsabilidad política? Ellos lo están señalando, que es porque el presidente de la República dispuso la cesación del almirante Estupiñán, porque el almirante Estupiñán había declarado terminado unilateralmente el contrato, ya que había aparentemente actos de corrupción relacionados al peculado. Eso es lo que tiene que demostrar la acusación. Y es una cosa complicada porque el mismo almirante Estupiñán, que nunca fue llamado a declarar en la comisión ocasional, y él ha declarado en distintos medios de comunicación social, e inclusive conmigo, cuando se reunió después de mi regreso de Miami, que él fue cesado el día 9 de marzo y que el oficio que él envía es el día 22 de marzo del año 2022 a la presidencia de la República. Es decir, que el presidente no dispuso que lo cesen al señor vicealmirante Estupiñán. Él fue removido porque dice el directorio, y así consta en actas, que no había cumplido con entregar unos informes al directorio por 3 ocasiones. También lo que ellos están diciendo es que el presidente quiso solapar actos de corrupción que son relacionados a enero a diciembre del año 2020, es decir, cuando el presidente no era presidente de la República. Pero dentro de los documentos que se agregan está pues la denuncia de peculado que hace la señora Ferri el año 2021, ya en la administración del presidente Lasso. Es decir, que el peculado sí fue denunciado. Pero la misma Contraloría, cuando declara, que el Contralor señala que ellos en ningún momento han determinado en sus informes que se dé la terminación unilateral de los contratos, porque eso no le corresponde a la Contraloría. Y además también señala ese informe que no hay pues responsabilidad penal. Apenas hay una responsabilidad administrativa y lo que piden es que se haga un reajuste en las tarifas de los fletes de los barcos, porque los barcos que habían sido utilizados hasta el año 2021 eran barcos antiguos. Y más bien el señor Osvaldo Rosero, que es el que reemplaza al almirante Estupiñán, aplica las recomendaciones que hace la Contraloría. Y
modifica las tablas del flete y una empresa que estaba acostumbrada a facturar los últimos 11 años, cada año facturaba 510, 520 millones de dólares. El año 2022 facturó 968 millones de dólares. Y mientras las utilidades antes no pasaban de 18 millones de dólares, el año 2022 llegó a 180 millones de dólares, con el agravante de que él pagó los 30 millones de dólares que habían sobre los barcos que eran de Flopec, que iban a ser embargados en mayo del 2022. Entonces, todo eso es lo que hay. ¿Y qué es lo que tiene que demostrarse? Es que el presidente Lasso tuvo una responsabilidad política en todas las actuaciones. Y eso es difícil, porque ya le he dicho, se ha quitado el elemento confianza. No es Lasso el que designó al señor... Ahora, Ricardo, tú es correcto todo el detalle que tú lo has dado. Decíamos hace un rato que no hemos visto esa línea ordenada de defensa por parte de voceros del gobierno, pero bueno, eso es problema de ellos. Tú lo has dicho en una especie de acto responsable como asambleísta. ¿Tú ves en la asamblea un ambiente de que va a haber asambleístas que sí van a hacer pues revisión de las pruebas presentadas para tomar una decisión? Porque la opinión pública tiene la sensación de que este periodo de prueba es pues un saludo a la bandera y que ya se tiene tomada la resolución. Pero cuando te escuchamos a ti y dices, nuestro bloque va a mirar las pruebas que se presenten y vamos a hacer esa discusión interna, ¿crees que hay otros movimientos que vayan a hacer ese mismo ejercicio, Ricardo? Creo que esa es una obligación de todos los partidos, ¿no? Todos los partidos tienen que revisar las pruebas. Lo que pasa es que en el caso de UNES y en el caso del Partido Social Cristiano, ellos aplican la teoría de Maquiavelo. No importan los medios, lo importante es el fin. Y ellos han querido sacar a Lasso como sea varias veces. Pero las pruebas son muy débiles. El juicio en sí es muy débil. Ellos empezaron hablando un montón de tonterías y se quedaron con una. Pero esa que se quedaron es muy difícil de probar. Y eso es lo que ellos van a tener la necesidad y la habilidad de hacerlo. Yo tengo mis dudas por los interpelantes que hay. Creo que ni siquiera con la ayuda que recibieron ayer de los asambleístas de UNE y socialistas con esas pruebas nuevas, ni siquiera con eso les alcanza. Porque aquí el problema radical está en demostrar que fue el presidente Lasso el que dio la orden para destituir al señor almirante Estupiñán. Y se tiene que demostrar además que Estupiñán mantuvo reuniones con el presidente de la República, porque ahí está el grado de comunicación y de confianza. Y eso nunca ha pasado. Por eso le digo que para mí, si vuelves a estudiar la demanda, Carlos, si tú la vuelves a revisar, fíjate bien que la Corte Constitucional suprime la palabra confianza, que fue muy repetida por los señores que elaboraron esta demanda y que tiene una razón de ser. La responsabilidad política requiere de ese elemento. Sin ese elemento no puedes demostrar responsabilidad política. Y eso es lo que va a pesar en muchos asambleístas, porque algunos sí me escuchan, no solamente de mi bancada, sino de las otras bancadas. Bien o mal, yo tengo mi reconocimiento como abogado en este país, ¿verdad? Y cuando yo hablo, no hablo discursos políticos, porque para eso están los políticos. Yo hablo de temas jurídicos, como tú lo has señalado, y creo que en esto hay que actuar con mucha responsabilidad. Ricardo, voy a hacerle una pregunta en este momento al constitucionalista Carlos de Tomaso, para que él pueda explicar esto que mucha gente se está preguntando sobre este tema. Y luego quiero escuchar sobre el mismo al asambleísta Ricardo Vanegas. Carlos, la pregunta es la siguiente. Se desarrolla el juicio político, o sea, se evacúa el trabajo en la comisión de fiscalización, se aprueba finalmente un informe recomendando la censura y destitución, entonces va el presidente de la República al Pleno. Descartemos el tema muerte cruzada, concentrémonos exclusivamente en el juicio político. Va el presidente, le hablan del gran padrino, le hablan de lo de aquí, le hablan de lo de allá, le hablan lo de más allá, tocan así someramente lo de Flopec, no presentan pruebas contundentes,
el presidente demuestra que él no ha cometido ningún tipo de peculado, que ni siquiera existió el peculado, o sea, todo aquello. Ok. Pero llega un momento en que se presenta una moción de destitución por el tema Flopec, porque obviamente en la moción de destitución ahí van a establecer peculado por el tema Flopec. No se ha aclarado nada, no se ha demostrado nada, pero ponen eso en la moción y toman votación y la votación sale favorable para la censura y destitución del presidente. ¿Ante quién se apela? ¿O qué se puede hacer para revocar aquello? O sea, porque se habla mucho de que esto no se debería de hacer, pero mientras no haya algo que lo impida, ese debería de hacer, finalmente se podrá hacer. Entonces, constitucionalmente, ¿cuál sería el camino del gobierno para que, si es que la Asamblea no cumple estrictamente con el debido proceso, su acción sea nula? Bueno, buena pregunta y luego le damos el paso a Ricardo para que opine. La propia Corte estableció que durante el proceso no se pueden activar jueces de la función judicial ni la propia Corte para atender alguna causa que tenga que ver con este proceso. Pero de manera posterior sí, hay una acción, por ejemplo, de incumplimiento a dictámenes que pudieran activarle a quien se sienta afectado. Hay también garantías jurisdiccionales que quien se sienta afectado pudiera pues presentar por violación de derechos para que la Corte lo vea, o incluso, como ese acto va a tener un matiz de acto de carácter general, la resolución de la Asamblea, se puede presentar una acción de inconstitucionalidad con medida cautelar posterior. Pero ¿quién interrumpe en el momento? Porque después ya viene el hecho. Ya destituyen al presidente, la acción de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad y la garantía jurisdiccional puede ir acompañada de una medida cautelar de suspensión. ¿Tu opinión, Ricardo? ¿Tu opinión, Ricardo? A ver, yo creo que en la Corte Constitucional, en la sentencia, ha establecido reglas, como bien señaló Carlos al principio, y ha señalado: a ver, señores asambleístas, ustedes van a respetar la Constitución y van a respetar el debido procedimiento, porque aquí se está analizando lo que representa la presidencia de la República y la estabilidad democrática. Es decir, no lo podemos juzgar, ni puede ser parte del debate en este juicio, ningún otro tema que no sea la responsabilidad política en el tema de Amazonas Tanques. Si es que se contamina el proceso con otros temas, evidentemente eso puede afectar la validez del actuado. Si es que se llegan a tener los 92 votos y se destituye el presidente, la Corte Constitucional evidentemente puede entrar a revisar la ejecución de su sentencia en forma integral. Si se han vulnerado los derechos del presidente en la sustanciación del juicio, la misma Corte puede dejar sin efecto esa resolución. Pero además, ya veo que el asambleísta Villavicencio, precautelando que no se violen los derechos constitucionales de las partes, ha solicitado una acción de seguimiento y de cumplimiento de la sentencia o resolución dictada por la Corte Constitucional. Y eso es totalmente procedente, porque cuando tú escuchas a asambleístas que se van por lo político y que dicen que aquí hay que enjuiciar al presidente por bonos brevi, por la seguridad, por la medicina, o sea, por cualquier cosa, y eso no se puede hacer. Y eso de ahí creo que está bien que la Corte Constitucional reciba la petición de Villavicencio y se pronuncie, y que les recuerde a los asambleístas qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Porque, como bien ustedes han señalado, en la Asamblea hay políticos, hay muy pocos jurídicos, y entonces creen que como son el primer poder del Estado pueden hacer lo que ellos quieren, y no puede ser así. Eso no puede ser así. Así que la destitución de Lasso sí puede, no es de última instancia, y sí puede ser revisada por la Corte Constitucional. Totalmente de acuerdo. Gracias por su análisis, abogado Ricardo Vanegas, asambleísta del Movimiento Indígena Pachacuti. Gracias por estar en estos micrófonos. Pero hay una cosa final que quiero decir. Por favor. Si la Corte Constitucional logra determinar que ha habido un incumplimiento en la sentencia, cuidado le pasa a los asambleístas lo mismo que le pasó a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y en vez de que sea Lasso el que se vaya, se van a terminar riendo de ellos porque han violado una sentencia constitucional. Interesante.
Pero bueno, vamos a ver Juan Javier y Carlos, agradeciéndole al abogado y asambleísta Ricardo Vanegas.